Repaso de la clase pasada, de las técnicas que más se utilizan son la PCR, ya sea la PCR punto final o la UPCR, que parece que Q es de quantitative, que es la PCR cuantitativa. Entonces aquí el doctor les pone un diagrama, si se acuerdan que, ¿cómo se llama esto? El grupo de dogmas central de la biología molecular. Entonces él les pone esto para que se acuerden que hay una variante que es la RT-PCR, que era la que yo les decía que es a partir del RNA que se va a convertir a cDNA. Entonces esa lo utilizamos para ver la expresión génica, y en la expresión génica se utilizaba un gen de referencia. ¿Qué genes? Eran los genes que no variaban, como los del ciclo de Krebs o los de la tina del citoesqueleto y el ribosomal. Esos son los genes de referencia que más se usan. Entonces, de manera general, los componentes, acuérdense de la PCR, ya sea cuantitativa o punto final, son la muestra, que puede ser RNA o DNA, los primers o cebadores, los DNTPs, la enzima que en este caso para la RT es una retrotranscriptasa, un buffer para que la enzima actúe y pues los tubos. Y en este caso para la RT se usa un termociclador. Solamente para la RT se usa un termociclador punto final, es decir, aquí no se necesita ver fluorescencia. Pero para hacerla cuantitativa si usamos un termociclador que tenga filtros que pasen luz. Acuérdense que la luz es para excitar los fluoróforos. Entonces al final teníamos este diagrama de la PCR punto final o convencional contra la PCR. Que en la PCR punto final, acuérdense que lo único que hacemos es amplificar el gen o la secuencia de interés y lo podemos corroborar en un gen de agarosa. O sea, esto es aparte. Lo que tienes al final de la PCR, tienes un tubito y tú no sabes si amplificó o no amplificó, y lo amplificas con un gel de agarosa o un gel de polietilamida. Y en la PCR a tiempo real, como su nombre lo dice, vas viendo a tiempo real los amplicones, que sería, acuérdense que la fluorescencia sería lo mismo de la cantidad de DNA. O sea, entre más fluorescencia, quiere decir que hay más DNA en tu muestra, o cDNA, sea el caso. Hoy vamos a ver otras técnicas que son más modernas, que es la clonación mediante plásmidos. ¿Alguien tiene una idea o qué se les ocurre cuando digo clonación? Ajá, a ver, ¿qué más? Clonar, ¿qué? O sea, ¿qué? Como duplicar. Duplicar. Otra cosa, como los clones de Star Wars, los Troopers. ¿Nadie es fan de Star Wars? Sí, no sé, no Es que no le entiendo al orden de la película. Bueno, clonación es tener un individuo exactamente igual. No sé si lo han oído que, es mi clon, o sea, como pidiéndose que es muy similar a ti. Entonces, acá el doctor me pidió que les pusiera un video a ver si se reproduce. Hablemos un poco sobre la clonación del ADN, que consiste en hacer copias idénticas de un fragmento de ADN. Y generalmente es un fragmento de ADN que codifica algo que nos interesa. Puede ser un gen que se expresa a sí mismo como una proteína, que pensamos que es útil de alguna forma. Ahora, tal vez han escuchado hablar sobre la palabra clonación, como en la Guerra de los Clones, en la Guerra de las Galaxias o con Dolly, la oveja. Y esa es una idea relacionada, porque si clonamos a un animal o a un organismo, como por ejemplo una oveja, entonces estaremos creando un animal que tiene exacto. Si este gen fuera para insulina, Siento que va muy lento, le voy a poner que vaya más rápido. puede ser un gen que se expresa a sí mismo como una proteína, que pensamos que es útil de alguna forma. Ahora, tal vez han escuchado hablar sobre la palabra clonación, como en la Guerra de los Clones, en la guerra. Hablemos un poco sobre como en la Guerra de los Clones, en la Guerra de las Galaxias o con Dolly, la oveja. Y esa es una idea relacionada,
porque si clonamos a un animal o a un organismo, como por ejemplo una abeja, entonces estaremos creando un animal que tiene exactamente el mismo material genético que el animal original. Pero miren, cuando hablamos de la clonación del ADN, estamos hablando de algo un poco más simple, aunque, bueno, ya verán que es muy emocionante. Entonces, son copias idénticas de un fragmento de ADN. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, digamos que aquí tenemos una hebra de ADN. Solo la dibujaré como una línea, pero esto representa una doble cadena. Doble cadena. Bueno, mejor sí voy a dibujar las dos hebras. Aquí tenemos nuestro ADN de doble cadena. Y vamos a decir que esta parte de este ADN tiene un gen que nosotros queremos clonar. Queremos hacer copias de esta parte. Gen a clonar. Este es nuestro gen a clonar. Ok. Lo primero que haremos es cortar este gen. Para eso vamos a usar enzimas de restricción. Existen un montón de enzimas de restricción. A mí en particular me parece fascinante que nosotros como civilización hemos llegado al punto en el que podemos encontrar e identificar esas enzimas. Incluso ya sabemos en qué puntos del ADN pueden cortar, pues reconocen secuencias específicas. Y es así como podemos saber qué enzima de restricción debemos usar para cortar diferentes fragmentos de ADN, pero hemos llegado a ese punto como civilización. Entonces, vamos a usar enzimas de restricción. Usaré otro color, que al identificar esta parte de la secuencia genética, corta justo aquí, en el lugar adecuado. Aquí pondremos una enzima de restricción y después usamos otra enzima de restricción que se identifica con la secuencia del otro lado que queremos cortar. Vamos a escribir. Estas son enzimas de restricción. Enzimas de restricción. Entonces, ya después de aplicar esas enzimas de restricción, nos va a quedar ese gen. Quizás se haya quedado un poco en cada lado, pero esencialmente... A ver, antes de continuar, estas enzimas son endonucleasas, o sea, son enzimas que van a cortar los enlaces fosfodiéster que hay entre las cadenas. ¿Se acuerdan que el DNA está unido por enlaces fosfodiéster? Entonces, lo que hacen las enzimas de restricción es que si aquí tu gen termina, por ejemplo, en adenina, timina, guanina, las enzimas de restricción tienen la capacidad de detectar este adenina, timina y guanina y ahí cortan el enlace fosfodiéster. Esto en ambas cadenas, o sea, en la cadena sentido y en la cadena disentido. Y si tu gen termina aquí en guanina, 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 necesitas otra enzima que corte o que identifique primero este triplete y corta. O sea, son endonucleasas que van a cortar el DNA. Ahí nada más están poniendo enzimas de restricción, pero su función como tal es romper los enlaces fosfodiéster del DNA. ¿Sí les está pareciendo bien el video o está muy aburrido? ¿Sí? Es que ya se puso de nuevo.
bacterias o en células eucariotas o procariotas se va a hacer mediante plásmidos. Los plásmidos también se le conocen como vectores. En realidad es DNA circulante en donde van a insertar un gen o una secuencia de DNA en específica. Aquí les dice, son moléculas extracromosómicas como que, o sea, ¿cómo está el DNA de las bacterias? Circular. Entonces un plásmido es como un DNA circular que está extracromosómico, o sea, acuérdense que las bacterias no tienen cromosomas, pero si clonáramos en células eucariotas, estas sí tienen cromosomas. Y el tamaño del plásmido puede variar de entre 1 a 200 kilobases. ¿Sí saben qué son las kilobases? Que son 1000 pares de bases. Entonces serían como 200 por 1000, 200.000 pares de bases. O sea, ese es lo grande que puede ser un plásmido. Y frecuentemente tienen o contienen genes que van a codificar las enzimas que le proporcionan una ventaja a la bacteria o huésped. Ahorita les voy a demostrar qué es lo que se hace o qué es lo que podemos hacer. Entonces, los componentes de un plásmido va a ser el replicón, que es todo lo que se va a replicar. Acuérdense del proceso de la replicación que ya vieron con el doctor. Marcadores de selección, que en este caso van a ser genes de resistencia, y sitio de clonación múltiple. A grosso modo, lo que nosotros vemos, el esquema es esto sería un plásmido. Y aquí se dice, es un plásmido que se llama pcDNA. Y si se dan cuenta, aquí dice neomicina. ¿Saben qué es la neomicina? Es un antibiótico. En este caso va a ser su marcador de selección. Y ahorita les voy a explicar por qué es un marcador de selección. Entonces, acuérdense que el replicón es la unidad genética que consiste en un origen de replicación del ADN y sus elementos controles asociados. ¿Cuáles son sus elementos controles asociados? Pues es el promotor. En los plásmidos podemos tener promotores que van a activar la transcripción fuertemente, es decir, que estén constitutivamente activados y que siempre se esté transcribiendo el gen que estamos clonando. De los sitios del plásmido, acuérdense, un plásmido siempre lo van a ver como un circulito, y el circulito se va a dividir en colores que van a ser diferentes sitios. Vamos a tener algo que se llama el sitio de clonación múltiple, que sería eso que también se le conoce como polylinker. Si se acuerdan en donde quedó el video, estaba la persona hablando de enzimas de restricción, y yo les explicaba que son enzimas que van a cortar el DNA en un sitio, y si quieres cortar, o sea, un fragmento total, necesitas 2 enzimas. Entonces, este sitio lo que va a tener son sitios que reconocen ciertas enzimas. Las enzimas, por ejemplo, aquí viene INDI3, PS2, XBA. Son enzimas que, por ejemplo, tú tienes este plásmido cerrado y si le pones XBA, que está acá, va a abrir acá el plásmido. Pero necesitas abrirlo de 2 formas. Meter primero XBA y después, no sé, SL2, y todo este fragmento que va de XBA a SBL2 se va a perder. Entonces tu plásmido, en lugar de estar circular, lo que va a hacer es que se va a abrir, y ahí tú vas a insertar tu gen de interés. Por eso se llama sitio múltiple de clonación. Múltiple porque tienes muchas enzimas las que puedes usar para abrir el plásmido y tú insertar tu gen de interés. ¿Qué es un marcador de selección? Un marcador de selección es un gen que va a conferir la resistencia a un antibiótico. ¿Cuáles son los que se usan comúnmente? Pues kanamicina, ampicilina, trixaciklina, los antibióticos baratos que puedes adicionar al medio de cultivo. Para que me entiendan, si ustedes, todo esto verde es el inserto. O sea, ustedes ya abrieron su plásmido con una enzima de restricción acá y una enzima de restricción. Previamente, ustedes de su genoma total, o sea, de una muestra de DNA, ustedes identificaron qué gen querían y flanquearon el gen. O sea, dijeron, mi gen inicia en este sitio y termina en este sitio. ¿Qué enzima de restricción reconoce este sitio de inicio y qué enzima de restricción reconoce el sitio de final? Cortan ese fragmento de DNA y ese fragmento de DNA se puede insertar acá, que es la clonación. Entonces, todo esto verde ya es su gen de interés. Imagínense el gen, por ejemplo, yo lo que he hecho en investigación es clonar un gen de carotenoides. ¿Saben cuáles son los carotenoides? Los genes que le dan el pigmento a la zanahoria, por ejemplo. Entonces, es un gen que va a codificar para una proteína que va a dar un color.
quédense con ese ejemplo. Y una bacteria naturalmente no sintetiza carotenoides porque no los necesita para nada. Entonces insertamos el gen que da el color naranja, o el de los carotenoides, y lo que tiene el plásmido es un marcador de selección que es un sitio de resistencia a un antibiótico. Por ejemplo, va a tener un sitio de resistencia, en este caso, ampicilina. Una vez que tú clonas, este plásmido lo debes de meter a una bacteria. Y esas bacterias las vas a tener que crecer en un medio de cultivo con kanamicina. Todas las bacterias que crezcan, ¿qué es? O sea, ¿qué se imaginan que tienen? No te escuché. Que es resistente al medicamento cuando naturalmente la bacteria no es resistente al antibiótico. Entonces, todas las bacterias que te crezcan van a ser las que están clonadas, porque tú le metiste un plásmido que trae un gen de resistencia a kanamicina o ampicilina. Pues esa es una forma de discriminar como estas sí están clonadas y estas no están clonadas. Naturalmente las bacterias o una cepa de una bacteria no debería de tener resistencia, por ejemplo, a ampicilina. Y si tú usas esa misma cepa y la clonaste, ya le estás otorgando la resistencia. Entonces, si lo creces en un medio con ampicilina y tú tienes un gen de resistencia a ampicilina, solo te crecen tus bacterias resistentes. Y esas bacterias son las que traen tu gen de interés o tu transgen, porque viene de otro individuo o de otro organismo. Entonces, estas bacterias que les estoy hablando se les llaman células competentes. Pueden ser electrocompetentes o quimiocompetentes. Básicamente lo que hacemos a la bacteria es que degradamos su membrana. Acuérdense que las bacterias, ya sean gram positivas o gram negativas, tienen una bacteria rica en polisacáridos. Entonces lo que hacemos es, químicamente puede ser, por ejemplo, con iones de calcio, ir haciendo que la membrana sea más permeable. Acuérdense que la membrana celular es impermeable, o sea que no deja que entre nada de medio. Entonces lo que hacemos con calcio o con algunos otros elementos químicos es que vamos laxando la membrana. Al laxarla es más fácil que tú puedas insertar cosas. Y en este caso, aquí les ponemos un líquido catiónico que sería un detergente. ¿Y qué es lo que va a hacer ese líquido catiónico? Va a ir degradando o va a ir rompiendo ciertos sitios de la membrana. Y si tú pones el plásmido, que ya está previamente clonado, es más fácil que se inserta la bacteria. Otro método que también se usa es la sonicación. La sonicación es por ondas sonoras, van rompiendo la membrana. Es literal un aparatito que nada más escuchas y eso quiere decir que ya tronó la membrana de la bacteria. Y cuando tronas la membrana de la bacteria ya puedes tú meter cosas, que en este caso sería tu plásmido. Entonces después de que ya clonaste, la bacteria tiene que recuperarse porque pues le dañaste la membrana y la dejas crecer en un medio rico para que ella se recupere y empiece a proliferar. Después lo que se hace es, en un medio selectivo que va a tener el antibiótico que tú sabes que es resistente, ahí la creces. Y todo lo que crezca quiere decir que sí insertaste tu gen o tu plásmido. Y el plásmido trae la resistencia a este antibiótico. La transfección, que es lo que yo les estoy hablando, consiste justamente en esto, la introducción del material genético externo. O sea, yo les decía, un carotenoide, que es de una zanahoria, que está compuesto por células eucariotas, lo podemos insertar en una bacteria. Entonces, era lo que yo les decía, hay de electroporación, que es con energía, romper la membrana, fosfato de calcio, que es con el calcio ir degradando la membrana, liposomas y microinyecciones, que la microinyección sería algo así. O sea, con una aguja microscópica picas la bacteria y metes el plásmido, que es más o menos como lo que se usa cuando hacen un tratamiento de fertilidad, que es introducir el esperma al óvulo, algo así similar. Entonces, ¿cuál sería la relevancia de esto? Acuérdense que hasta los 90 la insulina que se usaba era insulina porcina, es decir, toda la insulina que usaban para el tratamiento de la diabetes mellitus venía de cerditos, o sea, sacrificaban a los cerdos. Entonces, un gran avance de la biotecnología fue identificar el gen de la insulina, cortarlo y clonarlo.
y después aquí tenemos un plásmido cerrado, se digiere con enzimas de restricción, que digerir es cortar o abrir el plásmido, y después este gen de interés, que sería el gen de la insulina, se inserta, y después este plásmido es un plásmido recombinante, que también se le conoce al inicio de la era del DNA recombinante. O sea, si alguna vez escuchan lo del DNA recombinante, se refiere a esto. Y este plásmido que ya tiene tu gen de interés, lo puedes clonar en una bacteria, por ejemplo en E. coli. Y ya haces que E. coli empiece a sintetizar un montón de insulina, y ya nada más lo que haces es extraer esa insulina del medio y empezar a procesarla y a venderla. O sea, este es uno de los avances de la biotecnología, que básicamente se resumiría en esto. Las tijeras serían las endonucleasas o las enzimas de restricción, donde tú abres el plásmido, insertas tu DNA previamente, tu gen de interés previamente cortado por las mismas enzimas de restricción, lo insertas acá, después transfectas una bacteria. Acuérdense del proceso de la transfección, que puede ser por electroporación, sonicación o por iones de calcio. Metes tu plásmido, que sería este, y después haces que la bacteria se reproduzca, y tendrás un montón de bacterias con este plásmido que va a sintetizar, por ejemplo, la insulina. Después de esto, lo que tendrías que hacer es la transformación y crecer la bacteria, y después tienes un montón del gen que metiste, o sea, el gen que codifica para la proteína de interés. Una de las cosas que se ha hecho mucho en biotecnología es insertar genes de fluorescencia. Por ejemplo, estas bacterias sirven, dice, medio LB con kanamicina. Kanamicina es un antibiótico. Todo lo que crezca acá es que tenía un plásmido que daba resistencia a kanamicina, pero además en el gen insertaron una proteína verde fluorescente. Entonces, si lo ponen a la luz ultravioleta, las bacterias florecen. Y así se pueden clonar genes de interés de los que ustedes quieran. El más relevante para ustedes médicos sería el de la insulina. ¿Hasta acá dudas de plásmidos y clonación? Entonces, relacionado a lo que estábamos viendo de los plásmidos, entraríamos al tema de la terapia génica. Para ustedes, ¿qué es la terapia génica? ¿Qué es la terapia génica y en qué enfermedades se podría utilizar? Para el cáncer, ¿no? A ver, ajá. Pues es cuando les pongo como monoclonales específicos. ¿Monoclonales? Sí, son monoclonales. Anticuerpos monoclonales, eso sería de inmunología, serían inmunoterapias. Es que sí dijo que era, no me acuerdo. ¿Qué se imaginan? Si ya les estoy hablando de clonación y después metemos el tema de terapia génica, ¿qué se imaginan que se pudiera hacer? No, yo digo, pues clonar genes en específico, no sé. Que, por ejemplo, la de la insulina, si tienes deficiencia, clonar ese gen. Esa podría ser uno. Sin embargo, por ejemplo, clonar un gen activo que puede tener contradicciones, que también es lo de CRISPR-Cas, que es lo de la edición génica. Entonces no puedes clonar como tal una proteína como la insulina, porque ¿qué pasa si después produces un montón de insulina? Esa sería algo. Entonces en lo que va enfocada la terapia génica es un tratamiento nuevo que consiste en la inserción de genes normales en el DNA de las células que contienen genes no funcionales. Es decir, por ejemplo, hay enfermedades, ¿se acuerdan del que vimos de la anemia? El del factor 8, que yo les enseñé que lo detectaron o lo diagnosticaron por secuenciación. Que había un cambio en un nucleótido y que este nucleótido cambiaba el aminoácido, y por eso este aminoácido hacía una proteína no funcional. Entonces, uno de los temas importantes de la terapia génica es esto que les estoy poniendo aquí en color verde. Es que solo se puede utilizar en terapias, en enfermedades monogénicas. ¿Cuáles son las enfermedades monogénicas? Son aquellas en las que solamente está afectado un solo gen. Por ejemplo, en cáncer no se pudiera utilizar porque en el cáncer no solamente está afectado un gen, sino que están afectados muchos genes y es una enfermedad compleja, es decir, que hay factores como epigenéticos o del ambiente que pueden conducir a la enfermedad. En cambio, una enfermedad monogénica
en donde solo se ve afectado un gen, lo que la terapia génica pretende es salud, meter el gen funcional para reemplazar el gen que no está funcionalmente activo. Entonces, las principales cosas que se necesitan es la comprensión de la patogénesis de la enfermedad, es decir, si es monogénica o no es monogénica, tener la secuencia génica de objetivo, o sea, qué gen es el que está mutado o el que está fallando, y los sistemas de entrega estables que proporcionan a los tejidos objetivos el nivel y duración de la exposición de gen necesaria. ¿Qué quiere decir esto resumido? Necesitan ver qué vector van a utilizar. Yo solamente les hablé de plásmidos de bacterias, pero hay plásmidos virales, por ejemplo el que se usaron para la vacuna del COVID, del SARS-CoV-2, y también hay vectores de levaduras. Entonces, en ese aspecto es un punto relevante para ver en qué vas a clonar el vector, o sea, con qué vas a clonar. En este caso, por ejemplo, he dado una presentación de terapia génica para diabetes mellitus tipo 1 que tiene un componente genético, y lo que se proponía era clonar ciertos genes que estaban deficientes en la diabetes en un vector de tipo viral. O sea, cuando vean una cápside hexagonal es que es un virus. Por lo tanto, la terapia génica lo que trata es introducir un gen nuevo en el organismo funcional para cumplir o suplir la función del deficiente, sustituir los genes deficientes por genes funcionales y la inactivación de los deficientes. Es decir, no nada más es meter el gen funcional, sino también inhibir de completo el no funcional, porque puede que en algún punto el no funcional empiece a ser funcional, pero tenga una consecuencia. ¿Y qué consecuencias, por ejemplo, podría haber si empiezas a tener más proteína, que era lo que yo decía de la insulina? Pues es que puedes tener resistencia a la insulina, por ejemplo, si fuera en el caso de la insulina. Y muy de la mano sería CRISPR-Cas, que es lo más reciente y lo más tecnológico que tenemos en biotecnología. ¿Alguien ha escuchado algo de CRISPR-Cas? ¿No? ¿Sí? ¿Qué han escuchado? ¿Ya expusieron? Ah, entonces, ¿pero qué es lo que han escuchado de CRISPR-Cas? Modifica ciertas bases, exacto. O sea, CRISPR-Cas como tal, históricamente, voy a cerrar este video. CRISPR-Cas es un acrónimo, que en inglés es Closed Regulatory Interspace Short Palindrome Repeat. En español son agrupados regularmente en interespaciados cortos, palindrómicos y repetidos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cada uno de los conceptos. Shorts serían cortos, o sea que van a ser segmentos muy cortitos de DNA que van de 23 a 55 pares de base, lo cual son muy cortitos. Posterior sería lo de palindrómicas. Esto se llevaron en español todos, ¿qué es un palíndromo? Exacto, que es como lo que ven aquí en pantalla, GAA-TTC, GAA-TTC. O sea, son secuencias de DNA palindrómicas que en la hebra sentido lleva la misma, pero al revés, en la antisentido. Y repetidas o repetidas es que se repiten muchas veces. O sea, por ejemplo, el recuadro rosita, si lo pueden ver, tiene muchas veces muchos recuadros rositas. Y también consta de algo que se llama spacers, los espaciadores, que serían estos recuadros de los diferentes colores. Y si se dan cuenta, ahí viene un virus. Lo interesante de CRISPR-Cas es que se describió como el sistema inmune adaptativo bacteriano. ¿Alguien, así a grosso modo, entiende algo de esta imagen? ¿Sí? Ajá. Pues el virus va a infectar a la célula, va a imponer pues su genoma viral, y este puede ser por medio de, puede unirse a su genoma de la bacteria, o puede destrozarlo también. O sea, la cosa es que lo va a modificar el genoma bacteriano haciéndolo ya sea resistente
o diferentes pues, cosas, ¿no? A un antibacteriano o algo así. Y después de eso pues puede listar las células o mediante división y pues y ya creo que ya se infecta. A ver, sí tienes la idea, pero primero, el ciclo vírico, acuérdense que lo que hace un virus es inserta su material genético. Y el material genético, ¿qué es lo que hace? O sea, una vez que el virus inserta su material genético en la célula huésped o en la célula sana, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? No, naturalmente una infección, por ejemplo, una infección por herpes o por citomegalovirus, el virus infecta tus células sanas y no empieza a insertar su DNA. Lo que hace es que este DNA codifica para sus proteínas, para todas sus proteínas. Entonces al final, esta célula sana va a tener un montón de virus chiquitos y va a ser tanto el número de virus que la célula eclosiona y libera nuevos virus o viriones. Esa es la forma en cómo actúa un virus. La otra sí puede ser, por ejemplo, el virus del papiloma puede insertar en los cromosomas sus secuencias, pero son ciertos virus que por eso se consideran como virus oncogénicos que pueden causar cáncer. Pero normalmente lo que hace un virus es descarga su material genético y en este material genético codifica todo lo que necesita el virus para crear nuevos virus. Todo, o sea, desde la cápside, todo su material genético. Es decir, este virus que lo tienen acá, si infecta esta célula, al final va a tener 20.000 virus de estos adentro, hasta que la célula se rompa y va a liberar nuevos virus. Eso es el ciclo de un virus, que es un ciclo lítico. Se describió como el sistema adaptativo bacteriano. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ciertas bacterias, como los estafilococos o el estreptococos, tenían estos spacers que yo les mencionaba. Vieron que, por ejemplo, este spacer verde era el mismo material genético de este virus. Entonces, después vieron que si una célula era infectada o esta bacteria era infectada por otra bacteria, por un plásmido, este recuadro azul es un gen, y un gen son secuencias. Se dieron cuenta que esta bacteria tenía también secuencias de otra bacteria. O sea, tenía secuencias de un virus, de otra bacteria y de un montón de otros virus. ¿Qué es lo que vieron ellos? Es que este segmento le llamaron lo de CRISPR, que ya vimos que eran secuencias cortas repetidas en tándem. Y la parte upstream, o río arriba, vieron que había un locus que se le denominó Cas. Cas es CRISPR Associated System. ¿Voy muy rápido? Ok. ¿Qué es lo que hace Cas? Cas son nucleasas, como las enzimas de restricción. Pero lo que hace Cas es que hace un complejo, como los complejos de la transcripción, ¿se acuerdan? Que se unían muchas proteínas para formar una coloenzima y tenía una función. Bueno, pues acá está bien fácil. Esto es la sección de Cas que va a producir una proteína, que sería la proteína roja, una proteína que va a ser la proteína azul, y así sucesivamente, la verde y la amarilla. Entonces, lo que hacía este sistema era que si llegaba este virus verde y la bacteria ya tenía insertado su genoma, reconocía, y este virus, o sea, este segmento del virus se transcribía. Pero acuérdense que eso estamos hablando de la bacteria. Y formaba un RNA, que esto sería su RNA. Acuérdense que los RNA son de cadena simple. Entonces lo que hacía es que el sistema Cas se unía a un RNA verde, porque el virus es verde, en este caso, y lo que hacía era agarraba el genoma del virus, lo codificaba a un RNA mensajero y posteriormente, imagínense que este complejo trae dentro de esto. Y este complejo llegaba hasta acá y lo que hacía era que Cas, con CRISPR-Cas, rompía esto. No sé si me entendieron. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasaría con una infección de otra bacteria y de otro virus. Entonces, si tú ya tienes un complejo Cas y CRISPR o CRISPR-Cas, por ejemplo acá,
este RNA sería específico para esta bacteria. Entonces lo que hace CRISPR-Cas es que se monta en el nuevo DNA y lo rompe. ¿Por qué lo va a romper? Por apareamiento de bases. Acuérdense que el RNA es la copia del DNA. ¿Sí me van entendiendo? O sea, esto es edición génica, no está tan fácil, pero ¿tienen una idea más o menos? ¿Me van siguiendo? Lo mismo pasaría con un virus. O sea, si tú ya tienes un RNA que viene directo de este DNA, por apareamiento de bases, se juntan y lo que hace el sistema Cas, acuérdense que son nucleasas, es romper. Y una vez que rompen el DNA de los patógenos, pues ya no se puede codificar. O sea, el patógeno ya no puede infectar, porque ya no va a haber transcripción de sus genes, ni menos replicación. Traía un video acá, y bueno, el descubrimiento de ese sistema de Cas9, CRISPR-Cas9, fue motivo de premio Nobel para las descubridoras, y esto fue recientemente, fue en el 2020, que es Emmanuel Chapdelaine y Jennifer Doudna, quienes describieron y publicaron este artículo, y con ello ganaron el premio Nobel. ¿Qué es lo malo de CRISPR-Cas? No sé si llegaron a ver en las noticias que en 2018 hubo una persona, un científico, que en China, en embriones de gemelas, o sea, embriones monogénicos, hizo edición génica. ¿Cómo se imaginan que es hacer? Ya les expliqué a grosso modo CRISPR-Cas. ¿Cómo se imaginan que se puede hacer en un embrión, por ejemplo? De este lado. ¿Alguien tiene plumones? Yo. ¿Me prestas uno? ¿Se los paso? Sí. Gaby, ¿se los pasas? Sí, son que se borran, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene idea? Pues luego después de que se juntó, hubo la fecundación. Inmediatamente después de eso, en la célula que queda, que no me acuerdo el nombre, es antes de la mórula, ¿cómo se llama? A ver, ya tienen su mórula, su tropoblasto, ya tienen un embrión como tal. Y ya se acabaron. Acá vamos a escoger este gen. No sé si alcanzan a ver, pero acá se los digo. Que era el CCR5. ¿A dónde está? Exacto. Acá está, el CCR5. ¿Cuál es la importancia de CCR5? CCR5 es un receptor que aquí se va a unir el virus del HIV o del VIH, y mediante su unión del virus con el receptor infecta a los linfocitos. Entonces puede generar el síndrome de inmunodeficiencia humana. Entonces lo que a ese señor se le ocurrió es hacer mediante edición génica individuos humanos que fueran resistentes a la infección de VIH. ¿Cómo creen que se haría esto? ¿Cómo? Exactamente. Lo que él tenía era un sistema Cas que llevaba dentro de Cas la secuencia, este se supone que es un RNA, la secuencia de CCR5. Entonces, ya el embrión ya tiene su genoma. Lo que hacía era, este sistema CRISPR-Cas viaja por todo el genoma, o sea, imagínense como si fuera un zipper, o sea, y como tal, el zipper son las bases nitrogenadas. Entonces, lo que hace es que esto va viajando como si fuera un riel también durante todo tu genoma, y hasta que encuentra su secuencia complementaria, ahí corta. ¿Qué piensan que tendría de desventaja algo así?
porque él ya está en la cárcel. ¿Ya salió? Ah, ¿cómo? ¿Que ya salió? A ver, ¿ustedes qué desventaja tienen? ¿Qué pensaría que tiene? Algo así. Que corta donde entonces. Una es esa, que acuérdense que en el genoma hay secuencias repetidas. Por ejemplo, acá lo que hace es un RNA de CCR5, pero no es todo el gen. O sea, es ciertas secuencias. Por ejemplo, 500 bases. Esas 500 bases a lo mejor no se repiten las 500, pero a lo mejor 300 sí, en un gen que no es CCR5. Y este Cas9 va a silenciar un gen que no es CCR5. Y a lo mejor es no un gen, sino 20 genes. ¿Qué otra cosa creen que puede tener de malo usar edición génica en humanos? Comenzando por ahí. Aquí ya tienen esta, es la que mencionaba, que es mutaciones en sitios que no eran el blanco. Luego, CCR5 en este caso solamente predispone a individuos a infecciones graves. ¿Por qué? Porque CCR5 era el sitio de unión para la gripe el virus de la gripe del Nilo. Entonces, si tú no tienes en algún punto una interacción con el virus de la gripe, no creas anticuerpos contra este virus. Entonces, cada que haya esto, pues vas a tener gripes muy malas que pueden llevar a la muerte. Y luego, las mutaciones inducidas en células criminales serán heredadas. ¿Qué ven de malo con eso? Pues va de la mano con esto, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, ya eres un ejemplo, un individuo, una mujer que ya es resistente o que ya tiene un gen mutado o 20 genes mutados, ella puede tener descendencia y su descendencia, descendencia y descendencia. Entonces, imagínense cuántas personas van a tener inhibición de ciertos genes. Que esto es más o menos como el debate que había con los alimentos transgénicos, que era por qué usar alimentos transgénicos, pero eso es punto y aparte. Porque al final lo que consumimos son los nutrientes de los alimentos y no las bases nitrogenadas de los alimentos. ¿Qué aplicaciones hay para este sistema? Durante pandemia se creó algo que se llama Sherlock, así como Sherlock Holmes. ¿Y qué era lo que hacía Sherlock? Primero lo que hacías era tener primers para el virus del COVID y metías una PCR punto final, amplificabas. Acuérdense que si tenías el DNA viral, amplifica, si no, no. Y lo que después hacía Cas9 era que él ya tenía el RNA de la proteína Spike, por ejemplo, y si tú ya tenías tu DNA previamente marcado con fluorescencia, lo que hacía Cas9 era romper este genoma. Y a la hora de romper, se creaba fluorescencia o se pigmentaba. Esto fue un sistema que se hizo, que aquí les mencioné, la toma de muestras, después haces PCR, y de la PCR lo que se hacían era como algo tipo pruebas rápidas, pero no basadas en inmunoglobulinas, sino pruebas rápidas basadas en la carga viral. Y si al final tú tenías una rayita, ese era el control negativo, que no tenías nada, y este era el control positivo, en donde Cas9 había cortado el gen, quería decir que sí tenías gen viral o carga viral, y pues ya era un resultado positivo. Y bueno, hasta ahora les he estado hablando todo lo que es basado en técnicas moleculares de ácidos nucleicos. Ya vimos PCR, PCR cuantitativa, PCR punto final, microarreglos, secuenciación, y hoy vimos CRISPR-Cas y plásmidos o clonación. Esta segunda sección se basa en las técnicas inmunológicas, que va más o menos a lo que su compañera decía de los anticuerpos monoclonales. Entonces, esta es una pregunta que les puso el doctor, y es: ¿ustedes qué saben acerca de las técnicas inmunológicas y qué es lo que quieren aprender? Primero, ¿qué son las técnicas inmunológicas? No sé.
otra respuesta. De este lado, ¿Qué es eso? ¿qué se imagina que son las pruebas inmunológicas? Hay una panelita. ¿Qué es una ¿Qué panelita? otra respuesta? O sea, no hay respuestas malas, ¿eh? Ahorita ya vemos. Solo quiero saber qué noción tiene, porque ya vimos técnicas moleculares que se basan en la detección de ácidos nucleicos. Es decir, presencia o ausencia de mutaciones o presencia o ausencia del DNA viral o bacteriano. Y para eso ya vimos, hay muchas técnicas y cada una tiene un enfoque. Ahora, en cuanto a las técnicas inmunológicas, básicamente lo que se utiliza son anticuerpos. ¿Ustedes todavía no llevan inmunología? No. ¿En qué semestre van? ¿Segundo? A ver, el fundamento es la reacción antígeno-anticuerpo. Esto ya lo van a ver más en inmunología, pero un antígeno es cualquier molécula que pueda desencadenar una respuesta inmune. ¿Cuáles son los principales antígenos para los seres humanos? En proporción son las proteínas, los primeritos que hacen que la respuesta inmune se encienda son proteínas. Después podrían ser ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos, por su complejidad. Entonces, aquí venía lo que es un antígeno, ya se los dije. Y esa es una molécula que induce la formación de un anticuerpo y que tiene uno o más lugares en donde se puedan unir a ella. Por ejemplo, si este fuera... ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien es alérgico? ¿Alérgico? Algo como, no sé, el polen o algo así. Yo a las sulfas. A ver, Las imagínense. sulfas. Yo tampoco sé qué son las sulfas. Es un medicamento. Ah, las sulfamidas. Ya. O el sulfametasol, Ajá. quiero decir. Ya. Por ejemplo, si fuera el medicamento o la penicilina también, mucha gente es alérgico a la penicilina. ¿Qué es la penicilina? Es una molécula que va a poder tener varios sitios. En realidad estos sitios, si hablamos de una proteína, son aminoácidos. Estos aminoácidos están expuestos y cada uno que ustedes ven aquí en formas tridimensionales se puede unir a un anticuerpo. ¿Cuál es la función de un anticuerpo en forma general? Ese es el antígeno. Es diferente. El antígeno es lo que te va a provocar que se prenda la respuesta inmune y que se genere la síntesis de anticuerpos. Un anticuerpo, como lo ven en todos los libros, es esta forma que casi siempre lo describen en una forma de Y, que está complementado o está basado en dos gamma globulinas, que son glicoproteínas. Acuérdense que todo en biología molecular casi lo que van a ver son proteínas. Glicoproteínas porque tienen glúcidos pegados y pertenecen a las familias de las inmunoglobulinas. O sea, un anticuerpo es una inmunoglobulina. Por eso luego dicen inmunoglobulina A, G. Y cada uno de estos de A, G, F, M son el isotipo, o sea, la forma que va a tener ese anticuerpo. No los voy a marear más porque lo van a ver en inmunología, pero a donde se va a unir el antígeno, que en este caso pudiera ser una molécula de penicilina, es esta parte, que es la región de las cadenas pesadas, y es una región variable. ¿Por qué es variable? Porque aquí va a tener aminoácidos que se van a poder unir con los aminoácidos del antígeno. Entonces va a haber unión antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se hace esta interacción antígeno-anticuerpo? Es por puentes de hidrógeno, es decir, entre los aminoácidos que están en el antígeno y los aminoácidos que están en el anticuerpo, por fuerzas más débiles que son las fuerzas de Van der Waals o interacciones electrostáticas.
¿A qué se refieren las interacciones electrostáticas? Es por carga, ya sea del aminoácido del antígeno y cargas del aminoácido de los anticuerpos. Y de los anticuerpos vamos a tener dos tipos, monoclonales y policlonales. O sea, ya sé que no llevan inmunología todavía, pero una clona es básicamente que una célula B, que son las productoras de anticuerpo, que solo esta clona, es decir, tienes una célula que solo va a hacer anticuerpos anti-COVID, por así llamarlo, para que me entiendan. Eso sería algo, un anticuerpo monoclonal, o sea, que solo viene de una célula. Un anticuerpo policlonal es aquel que está sintetizado por muchas células B. ¿Cuáles son las diferencias? Estos derivan de un solo clon, o sea, de una célula B, y son específicos para un epítope determinado. El epítope es lo que tienen en la Y. Lo que se va a unir son estas dos cosas. Esto es el epítope. Y a lo que se une se le llama parátopo. Epítope y parátopo, que es la unión antígeno-anticuerpo. La diferencia de las policlonales son aquellas que vienen procedentes de distintos clones de linfocitos B. Acuérdense que eso es básico. Quienes sintetizan las inmunoglobulinas son las células B, cuando se diferencian las células plasmáticas. También lo tienen que ver en inmunología. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal es mucho más específico que un anticuerpo policlonal. Y en este cuadro aquí les ponen epítopes que reconocen. En los policlonales pues son varios porque vienen de diferentes clones de células B. Por ejemplo, si acá tienes 3 células B que van a hacer anticuerpos anti-COVID, uno puede detectar el aminoácido arginina, el otro serina y el otro alanina. Entonces se pueden unir a diferentes aminoácidos de la proteína spike o la proteína espiral. En cambio, un anticuerpo monoclonal, con las variantes, por ejemplo, de COVID, no sé si se acuerdan que lo que hacía era que cambiaba un aminoácido. Entonces, por ejemplo, si naturalmente era una alanina y cambió por una arginina, puedes tener un anticuerpo monoclonal que solamente se une a la arginina, que es la nueva variante. O sea, es mucho más específico un anticuerpo monoclonal que un policlonal. Aquí viene la especificidad. En los policlonales es alta y específica porque se va a unir, pero va a variar. En cambio, de un anticuerpo monoclonal no va a variar, porque por ejemplo, si todos de ustedes, si son 20 y 10 hubieran tenido la variante de la arginina, este anticuerpo monoclonal va a detectar estos 10 la nueva variante. En cambio, los policlonales no, porque no van unidos o no se pegan a un aminoácido en específico. ¿Cuál es la afinidad? Este es variable, por lo que les decía, porque por ejemplo, si tienen 3 variantes y ustedes no tienen las 3 variantes, no se va a pegar a ninguno. En cambio, esta es fija, porque si tienen la de arginina y yo tengo el anticuerpo contra arginina, se va a pegar sí o no, o sea, no va a variar en ese aspecto. El costo es, en los policlonales es bajo, y en un anticuerpo monoclonal es alto porque es muy específico. Esa fue la introducción solo de los anticuerpos. Ahora vamos a ver las técnicas. ELISA, ¿se han escuchado de esta técnica? Se usa un montón para el diagnóstico. ¿Qué es la ELISA? Su nombre es de las siglas Enzyme Linked Immunosuppressant Assay. En español sería un ensayo que va a medir la inmunoabsorbancia. Entonces, se basa en la detección de antígenos por medio de anticuerpos acoplados a un cromógeno y se revela la reacción. A ver, me gustaría que vean aquí. Ustedes lo que tienen es que compran una placa. Entonces dicen, quiero detectar VIH. VIH, la variante 1. Entonces acuérdense que los anticuerpos monoclonales son muy específicos y entonces solamente se va a unir la variante 1 del VIH. Si tienes 5 variantes, tú puedes tener una ELISA que solo te detecte la variante más patógena o la que infecta más.
Entonces, lo que hace es que en una placa, literal, no sé si han visto las placas de Lisa. Imagínense una plaquita. Tienen unidos aquí anticuerpos monoclonales específicos para su patógeno. Entonces, lo que hace es que ustedes toman el suero de su paciente y en el suero, ¿qué iría? Trazas del VIH o viriones del VIH. Entonces, lo que se hace es toman el suero y los ponen, las placas son pocillos, o sea, literal, imagínense como, no sé, para mí es bien sencillo una placa, pero si tuvieran muchos pocitos dentro de un rectángulo. Entonces, lo que hace es que como son pocitos, ahí tú pones el suero de tu paciente. Y si tu paciente tiene virus de VIH, pues evidentemente y el virus de la variante 1 se va a unir a este anticuerpo. Ese es el primer paso. Después tú agregas un anticuerpo secundario. Este anticuerpo secundario se va a unir a tu virus, pero la característica del anticuerpo secundario es que viene marcado. En este caso usan biotina. La biotina posteriormente se le usa otro reactivo que va a revelar y va a hacer una reacción. Y en este caso es una reacción de colorimetría. Por eso es un ensayo de inmunoobservancia. Porque si tú tienes el virus, VIH o el que quieran, o el patógeno que se les antoje, el anticuerpo secundario se unió. Si tú no tienes el patógeno, el anticuerpo secundario no se va a unir porque no se puede unir anticuerpo-anticuerpo. Entonces lo que detecta, lo que se hace en el ISA es mides la turbimetría o el color, que sería en este aspecto. Si tú, por ejemplo, tuvieras, acuérdense que la biotina hace después una reacción de color, y si tú tuvieras mucho color rosa, quiere decir que tienes mucha cantidad del patógeno. Y aquí dice, la interpretación de los resultados finales son la lectura de colorimetría en el espectrofotómetro y se reflejan numéricamente. Es decir, no sé si se ubican que es un espectrofotómetro, pero es un equipo que pasa un haz de luz. Si tú pusieras agua, el haz de luz pasa directo. Pero si tú tienes un líquido que tiene color, el haz de luz se va a tardar en pasar. ¿Por qué? Porque el color son moléculas. Entonces, la luz no puede atravesar esas moléculas. ¿Sí me van entendiendo más o menos? Okay. Entonces, entre más color tengas, que es sinónimo de más patógeno, la luz va a tardar más en pasar. Y eso es lo que el equipo nos da un valor en longitud de onda. Esto se los estoy platicando bien facilito, pero para esto se hacen un montón de cosas. Y acá el doctor me pidió que les enseñara los diferentes tipos de lisa, porque hay diferentes tipos de lisa. En el directo lo que se hace es se fija un antígeno. ¿Qué era el antígeno? Las proteínas que pueden tener en la cápsula. El que va a despertar la respuesta inmune. En este caso, díganme una enfermedad que esté mediada por un patógeno. Dengue. ¿Cuál? Virus del dengue. ¿De cuál? Dengue. Al dengue. Lo que van a tener aquí en sus placas es tener el antígeno, que en este caso sería el virus del dengue, y aquí va a ser contrario a lo que yo les estaba explicando. O sea, en ELISA puedes tener fijado tu anticuerpo o tu antígeno. Acuérdense que no es lo mismo. El antígeno es la molécula que despierta la respuesta inmune y el anticuerpo es lo que neutraliza, lo que se le pega. Entonces aquí ya la compañera dijo dengue. ¿Qué es en un ELISA directo? Lo que haces es que tú en tus placas tienes partículas de virus de dengue y tomas muestra de tu paciente que tiene sospecha de dengue, que evidentemente si el paciente tiene dengue, él ya activó su respuesta inmune y ya tendría anticuerpos contra dengue. Entonces, en este caso, lo que se mide son anticuerpos contra dengue. Si en el suero vienen los anticuerpos, pues se va a unir. Este es el anticuerpo que viene de tu paciente. Este es el virus de dengue fijado en la placa. Y sí, después se le añade, acuérdense, una señal que va a dar un color. Aquí es inverso. Al primero que yo les platicaba era el anticuerpo, era el específico para tu patógeno. Acá lo que es el antígeno
para ver si tú tienes anticuerpos contra el patógeno. No se vayan a confundir entre el concepto antígeno y anticuerpo. Este sería el directo, o sea, ve si tienes anticuerpos contra el patógeno, en este caso el dengue. El indirecto sería, se utiliza un anticuerpo primario que reconoce el antígeno y después un anticuerpo secundario acoplado a una enzima. Es decir, tienes tu anticuerpo de tu paciente y después hay anticuerpos que se unen a otros anticuerpos. Un anticuerpo se puede pegar a lo que quieran, desde ahí pueden comenzar. O sea, si ustedes quieren ver, por ejemplo, si en cáncer de mama, si ustedes tienen un gen mutado y que está expresando más una proteína, tú puedes tener anticuerpos contra esa proteína, que es otra técnica. Entonces, lo que se hace el indirecto es que se usa un segundo anticuerpo, que es lo que va a dar el color. Y este que se llama en sándwich es que tienes un anticuerpo que está sobre una superficie. Aquí ya vean, desde acá, aquí que cambia. Acá lo que tienes es el anticuerpo y no el antígeno. ¿Sí ven la diferencia? O sea, acá tienes al virus del dengue y acá vas a tener el anticuerpo contra el dengue. Entonces lo que tú vas a medir en el suero es si tienes el virus del dengue y no anticuerpos contra dengue. Y lo que haces es pones un anticuerpo contra este antígeno y después un segundo anticuerpo o un anticuerpo secundario. Se llama sándwich porque al final tienes una base de anticuerpos, en medio el antígeno y después otra capa de anticuerpos. Por eso se le conoce como el dicen sándwich. Este es como más rollo porque usas muchos anticuerpos. De las aplicaciones es para el diagnóstico de las infecciones bacterianas, virales, parasitarias, y puedes medir presencia de anticuerpos contra cualquier microorganismo, que era lo que yo les decía. O sea, tú puedes generar anticuerpos contra lo que sea. O sea, naturalmente ustedes, su sistema inmune hace anticuerpos contra lo que piense que es un patógeno. Y esto puede también cuantificar metabolitos como hormonas o medicamentos, por ejemplo. Acá era, en el ejemplo que vimos era acá tienes un anticuerpo, por ejemplo, contra estrógenos. Si tienes sospecha de que tu paciente, por ejemplo, tiene síndrome del ovario poliquístico y está a la alza de los estrógenos, quieres medir los estrógenos, tienes un anticuerpo contra los estrógenos, tomas suero de la paciente y si sí tienes muchos estrógenos, se va a llenar todos los anticuerpos que tengas, porque no nada más tienes uno de contra estrógeno, o sea, en el pozo tienes miles. Entonces, si tienes muchos estrógenos, todos estos anticuerpos, si tenías 1000, se va a llenar los 1000 anticuerpos. Y a la hora de poner el anticuerpo secundario, va a generar más color que una paciente que no tenga tanto anticuerpo, tantos estrógenos, perdón. O sea, se puede medir lo que ustedes quieran. Se pueden medir metabolitos como hormonas, citocinas, no sé si saben qué son las citocinas, medicamentos, incluso drogas. También puedes cuantificar, o sea, si tu individuo está usando ciertas drogas y en qué cantidad. Con esto se puede también medir. Entonces, ELISA era para cuantificar mediante colorimetría presencia de antígenos o anticuerpos. Western blot es una técnica que la usamos para cuantificar proteínas. ¿En qué caso podríamos medir proteínas? Por ejemplo, Sí, es el del virus del VIH, ¿no? el Western blot Sí. es por Western blot o por ELISA. Se supone que la definitiva es Western blot. Bueno, sí, podemos poner el ejemplo del VIH. Tú tienes un individuo que tiene sospecha de VIH. ELISA lo que te va a decir es, ¿tienes anticuerpos contra VIH o tienes VIH? Porque estoy midiendo el virus directo, ya sea las dos. Pero esta se le considera la definitiva porque lo que va a cuantificar es
cuánta proteína de VIH tengo. Acuérdense que los genomas virales tienen RNA o DNA, pero al final lo que hace el virus es transcribir y después traducir a sus proteínas. Entonces lo que hace Western blot es cuantificar la cantidad de proteínas. ¿Qué es lo que haces? En este caso podrías tener tu individuo con sospecha de VIH, tomas suero, después este suero lo procesas y lo metes a una electroforesis. ¿Ya más o menos saben qué es la electroforesis? Ok. Entonces vas a tener por gradiente de densidad tus proteínas. Lo que después haces es lo transfieres a una membrana de nitrocelulosa con otra transferencia y después usas anticuerpos marcados contra el virus del VIH. Entonces al final se revela este gel en un transiluminador que tiene luz UV y el anticuerpo que iba contra el VIH tiene fluorescencia. Entonces lo que ves es si tienes fluorescencia o no tienes fluorescencia en un gel. Se los platiqué igual bien rápido, pero básicamente es la electroforesis para ver si, para el gradiente ver tu proteína, después hacer la transferencia a otra membrana, que es otro gel, y después se hace la detección con anticuerpos marcados. Entonces en la electroforesis cargas tu muestra y por gradiente se van a separar las proteínas, todas las proteínas, incluida la de tu virus del VIH. Después lo que se hace es algo que se llama transferencia. Entonces tienes tu gel de poliacrilamida donde están tus proteínas y lo que se hace es de este gel lo vas a pasar a una membrana. ¿Por qué se pasa a una membrana? Porque en la membrana podemos usar anticuerpos y en los geles de poliacrilamida no podemos usar anticuerpos. Entonces se transfiere también por electroforesis y al final lo que yo les decía es, ya tienen una membrana que es una membrana porosa, imagínense que es un papel filtro y ahí sí podemos agregarles anticuerpos. Los anticuerpos vienen diluidos, ustedes no vean como tal la Y, nunca la van a ver, pero lo que hacen es en la hoja, que es una hoja literal, le ponen el anticuerpo diluido. Y si sí tienes tu presencia de la proteína del VIH, este anticuerpo va a pegarse contra esta proteína. Y lo que vas a ver después es esto. Lo que yo les decía es que se revela con luz UV. Y si ves esto, quiere decir que sí tienes presencia de él. Si tuvieras un Western blot blanco, quiere decir que no tienes presencia de tu VIH. Solamente en el ejemplo del VIH. ¿Ok? O sea, también es de las técnicas mucho más usadas que hacemos en el laboratorio. Les recomiendo el canal de YouTube. Hay un chavo que se llama Brando Osorio. Los videos que yo les había traído eran de él. Y busquen este que es el de Western blot. ¿Hasta acá dudas? De ese lado hay alguien que resuma lo que es el Western blot y para qué se utiliza. Como lo entendieron, ¿no? O sea, con que tengan la idea de para qué se usa ya. Primero, ¿qué detecta Western blot? Proteínas. Y entonces, así, a grosso modo, ¿cuáles eran los procesos que se hacían? La electroforesis es una. La transferencia, que es donde pasas de tu gel de poliacrilamida a otra membrana. Y la última que era el anticuerpo, que este anticuerpo va a ser contra tu proteína de interés. Otra técnica es la inmunohistoquímica. Por su nombre, ¿qué se imagina que es? Inmuno, pues ya vimos que es porque usamos
anticuerpos. Por eso es el sufijo inmuno. ¿Histo de qué viene? De histología. ¿De qué? ¿No es de histología? De tejido. Y química porque la forma de revelarlo es mediante la química. Entonces es técnica para demostrar la distribución o localización de ciertas proteínas en tejidos. ¿Qué tipo de tejidos se imaginan que se pueden utilizar? ¿Cuáles? En sangre, ¿no? Pues una biopsia, ¿no? Cualquier otra, ¿no? ¿Cuál? Los tejidos que se pueden utilizar como las biopsias. ¿No son Exactamente. Todo, cualquier Pero sí, tejido, o sea, también hay biopsia sanguínea que sería la flebotomía, pero la sangre no. O sea, de biopsia, todo lo que puedan biopsiar, lo pueden ver en inmunohistoquímica. Entonces, los puntos en los que se hace la inmunohistoquímica es primero tienen la biopsia y esta biopsia se va a parafinizar. ¿Alguien sabe qué es la parafina? La usan para algo, ¿no? ¿Cómo? Es para que duren más, ¿no? Ahí ponen la... Siento que lo estoy confundiendo con el formol. Es para... Es que es un tipo de... Sí, o sea, justo así es ¿La ponen como en una la tela cera. o qué? ¿Mande? La ponen en la tela. En las velas. Ah, en En las las velas. velas. O sea, la Casi parafina igual. es una cera. Entonces lo que haces es literal, no sé si aquí en Guadalajara vendan, pero hay cosas que se llaman mercerías, en mi pueblo se llaman mercerías, y tú vas con la cera o parafinas. Entonces, lo que haces es, tienes tu corte o tu biopsia, y lo que haces es derretir parafina, o imagínense si derretían cera. Lo montan en algo que se llama cassette, que es como si fuera una cajita de chocolates chiquita. Entonces pones tu biopsia ahí y le pones la cera. Entonces al final tienes un cubo como si fuera un cuadradito de una vela, pero dentro viene tu biopsia. Después, el doctor les puso desde acá, desde el corte, como si ustedes ya tuvieran su bloque de parafina. Pero lo que se hace, una cosita. Lo que se hace es cortar con un microtomo. ¿Alguien sabe qué es un microtomo? Sí. ¿Qué es un microtomo? Exactamente, son lo que hacen los cortes histológicos. A ver, ahí, yo esta es mía y se las explico rápido. Y está un poquito más visual. Y tenemos nuestra biopsia. Esta biopsia se va a fijar, que es, fijarlo es ponerlo primero en fenolcloroformo o cloroformo, y después lo que se hace es meterlo en varios volúmenes de alcohol, es decir, primero en un volumen absoluto, después en un volumen del 80, 70 y así va a seguir bajando. Y lo que yo les decía es, este es el cassette. En este metes tu pedacito de biopsia y le agregas la parafina. Al final lo que ustedes tienen, ya sacas el casetcito y lo que tienen es este cubito, que es cera básicamente, donde va incrustado tu biopsia. Después, con este aparato que hace cortes muy finitos, como con el que rebanan el jamón, pero estas son navajas de diamante, entonces los cortes son milimétricos, es que tienes un montón de hojitas en donde va cera, pero también va tu tejido. Entonces, posteriormente, esto se monta en un portaobjetos y se hace una tinción mediante inmunohistoquímica. Acá está bien facilito porque acá está el diagrama, y lo que tienen, por ejemplo, esto es lo que ustedes ven acá, es una proteína. Entonces, lo que se basa en la inmunohistoquímica es, tú usas un anticuerpo contra lo que quieres ver, que en este caso es una proteína, y lo que se hace es que se pega a tu proteína. Después, como en la ELISA, ¿se acuerdan que usábamos anticuerpos secundarios? Que son los que van marcados con color. Usas anticuerpos secundarios, que sería este, y este va marcado con color o con fluorescencia. Lo que ves después lo ves en un microscopio específico, que es un microscopio monofocal, que te permite ver fluorescencia, o un microscopio de fluorescencia,
y ya ves tu tejido, que es más o menos lo que hacen los patólogos, o lo que hacen los patólogos, más bien para el diagnóstico. Entonces, en imagen, esto es meramente una ilustración, no es nada real. Todo lo que verían en puntitos morados sería la expresión de su proteína de interés. ¿En qué se les ocurre que se puede usar? En cáncer de mama es el que más se usa, en cáncer colorectal. ¿En qué otra cosa se les En la ocurre? rabia. ¿En qué? En la rabia. En cervicouterino también. Acá lo que quieren, o sea, lo que se usa es para ver la presencia de alguna proteína o la ausencia de otra proteína. Hay algo que también se llama, que lo van a ver probablemente en genética médica, que se llama retinoblastoma. El retinoblastoma es un cáncer de la retina y lo que se hace es tomar una biopsia de la fobia, que es tejido del ojo, y lo que se hace es ver si tienen la presencia o ausencia de una proteína que se llama RB, que es de retinoblastoma. Entonces, aquellas personas que no tengan la proteína RB tienen mayor riesgo a padecer cáncer de retina o retinoblastoma. En cáncer de mama, ¿qué es lo que ven? A lo mejor todavía no ubican bien, pero hay algo que se llama receptor de estrógeno, receptor de epidermal y el receptor de progesterona. Y hay unos cánceres que se llaman triple negativo. Un triple negativo quiere decir que no expresa ninguno de los tres receptores que yo les dije. Y es el cáncer de mama más agresivo. Entonces lo que se hace en la biopsia es buscar qué tipo de cáncer de mama es. Si es positivo al receptor de estrógeno, positivo al epidermal o positivo al de progesterona. O negativo a los tres, sería un cáncer triple negativo. Y a partir del diagnóstico inmunohistoquímico se da la quimioterapia. Con esta imagen ya les queda más fácil la diagnóstico. Entonces ya en listados pues sería el corte, que es el con el cromosomo, se desparafina, o sea, acuérdense que lo tienen en cera. Después lo que se hace es se quita la cera para montarlo en el portaobjetos, que era la imagen que yo les tenía aquí abajo. Y después se recupera el antígeno o el antígeno centrovital, que sería la presencia o ausencia de la proteína. Después se hace un bloqueo de la actividad o afinidad endógena. ¿Qué es lo que se hace? Es que usas anticuerpo que bloquee todo lo que no es tu proteína de interés. O sea, si tiene receptor de estrógeno, voy a bloquear receptor de progesterona y receptor epidermal para que solo me deje ver el receptor de estrógeno. Y después se incuba con anticuerpo primario, que en el ejemplo que les estoy diciendo sería un anticuerpo contra receptor de estrógeno, porque ya bloqueé todo lo demás. Después un anticuerpo secundario, que es el que me va a dar si está la presencia o ausencia de la proteína, y sería un sistema de detección o visualización. En este caso sería un cromógeno, que es como un cloróforo los que vimos en la PCR, y después se vería en un microscopio de contraste. ¿Qué hace un microscopio de contraste? Pues es la presencia o ausencia de la fluorescencia. Y después lo puedes montar en una base acuosa o de resina, o sea, para guardarlo siempre y ahí tener tu muestra. Pues estos son básicamente lo que yo les enseñé en mi presentación, que es el corte. En el corte del microtomo lo que tiene es que tiene un recipiente con agua y ahí van cayendo las rebanaditas de la parafina con tu biopsia. Para desparafinar, que esa es la parte que yo no les enseñé en mi presentación, se usan estos recipientes en donde vas metiendo, que era lo que yo les decía en un punto, que era para fijar con alcohol y cloroformo. Este proceso de desparafinación es lo contrario. O sea, vas a hacer químicamente que toda la cera que está ahí se deshaga. Porque pues la cera, acuérdense que tiene color y tiene superficie, está formado ¿por qué? Por lípidos. Y esos lípidos, pues si no los quitas, los vas a ver en un microscopio y no te va a permitir ver ni siquiera tu tejido, porque es más gruesa la cera que el tejido. Y lo que básicamente ustedes verían, pues sería, por ejemplo, esto.
moradito sería la presencia de tu proteína. En la primera diapositiva de aquí del doctor Jorge les decía esto, que es algo muy importante: demostrar la distribución y localización de las proteínas. ¿Por qué la distribución y por qué la localización? ¿A qué se imaginan que se refiere esto? Si ya estamos hablando de histo, que son tejidos, y los tejidos están conformados por células, ¿a qué se referirá lo de la localización? Como para ver qué parte del tejido es la que está dañado. Dañada no, porque no ves daño, más bien ves la expresión de proteínas. Entonces, esto se usa mucho para el diagnóstico y para la investigación, porque a lo mejor tú piensas que tu proteína solamente se está expresando en núcleo, y en realidad puedes ver la expresión en citoplasma o en núcleo, o viceversa. A lo mejor todas las referencias bibliográficas te dicen que solo se expresa en citoplasma, pero tú lo llegas a ver en núcleo. Entonces eso ya es un hallazgo importante. ¿Y distribución por qué? ¿Por qué se imaginan de distribución? Ubíquense mucho en lo que yo les decía, que estamos hablando de histo, de tejido. En un tejido siempre hay solo una célula, o sea, si estamos hablando de piel, en la imagencita que yo les ponía de la biopsia, ¿cuántos tipos de células? Si yo hice una biopsia para piel, ¿la piel cuántas capas tiene? Entonces sería esto, ¿no? Entonces tú en la inmunohistoquímica lo que vas a ver son tejido graso, la segunda capa, la primera capa, perdón, bueno, de afuera para adentro sería la primera capa, segunda y tercera capa, y tejido graso. Entonces, en lo que ustedes ven en inmunohistoquímica no es nada más una capa. Por ejemplo, yo trabajo con una enfermedad fibrosante y acá les pongo la ilustración. O sea, esto sería lo que yo vería en una enfermedad, en un sujeto sano, en donde tienes todas sus capas normales, y en los enfermos tienen una capa de mayor, de que es la matriz extracelular. ¿Qué se expresa en la matriz extracelular? Proteínas fibróticas. Entonces a mí me interesa ver qué proteínas fibróticas se están expresando y cuántas y en dónde están ubicadas. Entonces, la distribución se refiere a si en esto en piel, en qué capa de mi piel se está expresando mi receptor. Si en la dermis, epidermis, en el tejido graso o en la matriz extracelular. A eso se refiere lo de la localización. Perdón, la distribución. Y la localización es si mi proteína se está expresando en núcleo o en citoplasma. ¿Dudas? Entonces, ¿para qué se puede utilizar? Pues ya vimos para la caracterización de células en tejidos, es decir, que tanto expresan cierta proteína o que tanto no expresan cierta proteína comparado a un tejido. Es decir, puedes comparar tejido sano con tejido afectado, que puede ser una patología. Marcadores de diagnóstico y pronóstico, que estos son los de cáncer. En cáncer hay un montón de marcadores diagnósticos y pronósticos que se pueden ver mediante inmunohistoquímica. Por ejemplo, hay algo que se llama, no les voy a dar nombres para que no se enreden, pero hay marcadores que si tienes presencia de esto, tienes un mejor pronóstico o tienes un peor pronóstico. Que acuérdense que el pronóstico es qué tanto más va a vivir tu paciente o qué tanto mejor le va a ir. Blancos terapéuticos. ¿A qué creen que ustedes como médicos, por qué les importaría la inmunohistoquímica? En el ejemplo que yo les di del cáncer de mama, acuérdense que eran 3 receptores, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, ¿qué piensan que se puede usar para la terapéutica del cáncer de mama en el ejemplo de los receptores? Ver en qué receptores
característica específicamente, o sea, lo habían hecho mediante esto, que literalmente era como atacar ese para que ya no se uniera y ya, o sea, hubiera menos carga viral. A ver, ajá, eso en VIH, ¿no? Eso en VIH. Pero por ejemplo, lo que comentaban al principio de los anticuerpos monoclonales como inmunoterapia, es que si tú tienes sobreexpresado tu receptor de estrógeno, puedes crear un anticuerpo antirreceptor de estrógeno. Entonces, imagínense que la proteína, voy a subir la pantalla. Voy a tomar tus plumones. Sí, sí. En cáncer, uno de los receptores, en cáncer de mama, voy a tomar ejemplo de cáncer de mama, que es un receptor que se encuentra, esa es la célula, ese es el núcleo. Es un receptor que se encuentra acá, que es el receptor de crecimiento del factor epidermal. El factor epidermal es una molécula que secreta en las mismas células del cáncer y lo que hace es que una vez que se une el factor epidermal a su receptor, creo que eso ya se los expliqué, lo de los segundos mensajeros, se une este al receptor y acá intracelularmente se hace una vía de señalización. Esta vía de señalización al final llega al núcleo y se empiezan a sintetizar proteínas o se transcriben genes que después van a dar proteínas. ¿Qué proteínas pudieran ser? El mismo factor epidermal. ¿Para qué? Yo produzco mucho factor epidermal para que mis células sigan creciendo, que es una característica del cáncer. Eso sí lo sabían, ¿no? Que es de las características del cáncer, o sea, que son células que se reproducen mucho y por eso llegan a crear tumores. Entonces, esta sería una regulación parácrina. O sea, yo mismo produzco algo que me va a servir para mí mismo. ¿Sí han escuchado lo de parácrino? Entonces, eso sería una alimentación parácrina, porque yo mismo produzco factor epidermal, que después yo mismo lo voy a unir a mi receptor de factor epidermal. Que esto, si esta célula entra a división, al final voy a tener un montón de células que van a estar ahí presentes porque yo les estoy dando como el alimento para que sigan presentes. Entonces, si ya sabemos que el factor epidermal es el responsable de que el cáncer prosiga, lo que podemos hacer es un anticuerpo, recuérdense que es como Y, que vaya dirigido al factor epidermal. Entonces, lo que tendríamos es un Y al revés, que se va a unir acá. Entonces, al unirse, neutraliza o bloquea la unión del factor epidermal. Entonces, este anticuerpo ya se unió acá y ya no se puede unir más factor epidermal. ¿Me van entendiendo? Eso es en cáncer, esa es una diana terapéutica. En enfermedades autoinmunes, la célula plasmática, que su característica es que es más alargada, del núcleo prominente, y son las que van a crear las inmunoglobulinas contra lo propio, por eso se llama autoinmune, porque empiezas a crear anticuerpos contra tus mismas moléculas y al final esto desencadena cuadros clínicos, como cuál, la artritis reumatoide. ¿Sí saben qué es la artritis reumatoide? Una enfermedad en donde hay desgaste de las articulaciones, inflamación y después causa incapacidad de las personas y hay degenero de las articulaciones metacarpofalángicas y de las rodillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta si fuera una célula B? Esta célula tiene un receptor que se conoce como el CD20. CD20 es importante para que la célula B siga viva. Entonces, hoy en día hay algo que se llama Rixaftibam, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra CD20. O ese es un anti-CD20. Y si tú bloqueas el CD20, pues tu célula plasmática muere. ¿Y qué tienes? Pues menos autoanticuerpos
menor síntomas. No vas a curar la enfermedad, pero es un tratamiento. Entonces, eso es lo que más usa. ¿Alguien tiene un papel para que pueda limpiar? Que me regale. Entonces, por eso es en este punto son blancos terapéuticos. Mediante la inmunohistoquímica tú puedes ver si está expresado cierta proteína y si sí, como en el caso de la autoinmunidad, que sería ver si se sobreexpresa el CD20, tú das un medicamento que sería Rixathioban anti-CD20. En cáncer, si tú estás viendo que está sobreexpresado el receptor del epitelio, pues das un anticuerpo anti este receptor. Eso es para el diagnóstico y para tomar mejores decisiones terapéuticas. Y por último, puedes ver presencia de infecciones virales o microorganismos intracelulares. Por ejemplo, ¿qué microorganismo intracelular se les ocurre que podríamos ver acá? ¿Todavía no llevan micro? Bueno. Sí. Bueno, hay bacterias que son intracelulares y acuérdense que en este proceso de la inmunohistoquímica van a hacer permeabilización de las membranas. O sea, si tú tienes una bacteria intracelular que afecta a linfocitos B y en este tejido hay infiltración de linfocitos B o linfocitos T, tú permeabilizas la membrana. Sí, entienden que es permeabilizar, ¿verdad? Es como que la hacen más laxa, como que le hacen hoyitos y pueden entrar los anticuerpos. Y si en esa célula estaba infectada por esta bacteria, pues el anticuerpo va y mata a la bacteria. Entonces, mediante inmunohistoquímica puedes hacer el diagnóstico de que este paciente sí tiene este microorganismo intracelular. ¿Me entendieron en esta parte? Entonces, para recapitular, de clonación, ¿quién me puede decir rápidamente qué es lo que entendió de clonación? ¿Con qué se hace? Ajá. Pues es una parte de ¿Se lo puedes nuestro decir? ADN específica que vamos a querer como clonar. Y Ajá. esta va a ser delimitada gracias a enzimas de restricción, que pues van a ser específicas tanto en cada lado para identificar una secuencia y van a ser el corte. Que van a flanquear tu secuencia, tu gen de interés. Eso, por ejemplo, lo que tú mencionas sería como enfocado a humanos, que es la terapia génica. Pero acuérdense que no nada más, de hecho, donde más se usa la clonación es en la biotecnología, para obtener organismos transgénicos. Que tengas plantas que produzcan mayor cantidad de mazorcas, por ejemplo, plantas que reproduzcan mayor cantidad de frijol y que el frijol, aparte que tiene, tenga mayor nutrientes porque tú ya le metiste genes que codifican para esos nutrientes. Eso es en ese sentido de la clonación. O sea, es muy importante en la biotecnología y en el lado clínico sería importante para la terapia génica de enfermedades de qué tipo. La terapia génica solamente puede tratar enfermedades de qué tipo. Monogénicas. ¿Cuáles son estas dos monogénicas? La que solamente se ve afectado un solo gen. Eso sería la parte de clonación, en donde por vectores, llámese plásmidos o cromosomas artificiales, metes un transgen, es decir, un gen que no está en tu organismo de origen, en tu huésped. Por ejemplo, lo que yo les comentaba, la proteína verde fluorescente naturalmente no se encuentra en la bacteria, solo la metieron como marcador. ¿Ok? Eso es la parte de clonación. Lo de terapia génica era sustituir el gen deficiente por un gen que sí cumpla su función. Luego sería lo de CRISPR-Cas. De CRISPR-Cas, ¿qué entendieron? Que son de qué tipo. Por ejemplo, en las bacterias eran del patógeno que los puede infectar, ¿no? Un bacteriófago u otra bacteria. Y ahora, en cuanto a CRISPR-Cas, ¿cuál era el mecanismo? O sea, qué complejos se hacían y cómo funcionaban. Es el complejo Cas, que es CRISPR Associated System, es un complejo de endonucleasas
que van a cargar un RNA. Este RNA es la secuencia de interés, que en el caso de las bacterias sería el RNA del genoma viral. ¿Para qué? Para cortar el genoma viral y que no infecte. En edición génica, que no es legal en humanos, ¿cómo se pudiera usar? Atacando a los receptores que desencadenan como enfermedades. Podría ser, por ejemplo, en edición génica en humanos, si fuera legal, sería, tú tienes un gen que está mutado, el complejo Cas cargado con el CRISPR, que sería tu RNA, voy a tu gen y en donde tienes la mutación, corto esa parte y aparte te la restauro. Eso sería en un mundo ideal, pero no se puede como tal. Eso fue de CRISPR-Cas. Después, ¿qué eran lo de las técnicas inmunológicas? ¿En qué se basan? En anticuerpos y En la reacción antígeno-anticuerpo. En las reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué era un antígeno? algo que va a desencadenar la respuesta inmune. Que puede ser cualquier molécula, como por ejemplo una proteína, lípidos, DNA, carbohidratos. ¿Y el anticuerpo qué era? Que reconoce la forma. ¿Y cómo se reconocen? O sea, químicamente, ¿qué son los anticuerpos? Inmunoglobulinas. Y luego vimos ELISA. Esta prueba de ELISA, primero, ¿cuál era el nombre? Inmunoensayo de... Ensayo que mide la inmunoabsorción. Exactamente, la inmunoabsorbancia. ¿Y en qué se basaba la ELISA? Como en una platita. Sí, son placas. Las ELISA siempre son placas. Bueno, ¿Lo escuchas? en algo de polimetría. ¿En qué? Colorimetría. O sea, es la que va a detectar si tienes la presencia ya sea del antígeno o del anticuerpo. Voy a detectar mediante un anticuerpo secundario o mediante color. Acá el otro tenía una placa, pero no se las puse porque no hubiéramos acabado. Quiero que, o sea, como que vean que es una placa de lisa. Esta es una placa de lisa. Literal, lo que nos venden a nosotros en el laboratorio. No lo ven porque él le puso un fondo blanco, azul, pero es una plaquita de acrílico en donde tiene muchos pocitos. Y en todos estos pocitos tú vas a meter tu muestra. En este caso casi siempre es suero. Entonces ahí vas a cuantificar si tienes presencia o ausencia del antígeno o del anticuerpo. Y después vimos Western blot. ¿Para qué era Western blot? Cuantificar la cantidad de proteínas mediante electroforesis, después se hace una transferencia y después una revelación. Y la última fue la de inmunohistoquímica. ¿Para qué sirve la inmunohistoquímica? Para ver la